El equilibrio ácido-base. Este es un término usado en fisiología para nombrar a todos aquellos procesos que se van a realizar en el ser humano con el objetivo de mantener una constante de valores con respecto a las sustancias que son llamadas ácidos y bases, que va a ser llevado a cabo principalmente por los riñones y los pulmones. Nuestro cuerpo va a ser capaz de mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio, debido a que en su interior se van a producir una serie de procesos que van a trabajar en conjunto y estos se van a complementar unos a otros, siendo el equilibrio ácido-base uno de estos mecanismos que se da en el organismo. Pero, ¿quién es el encargado de regular el equilibrio ácido-base? El exceso de estas sustancias en el organismo va a ser regulado por las estructuras que pertenecen principalmente al sistema respiratorio, que vendría a ser en este caso los pulmones, y por el sistema renal, que vendrían a ser los riñones. Pero además también se va a dar mediante unos elementos que están localizados en el medio extracelular, pero también dentro de las células, que se van a activar en un proceso con una tarea que es llamada amortiguadora, y este vendría a ser el primer paso de que se va a ejecutar cuando va a existir alguna alteración. ¿En qué consiste el equilibrio ácido-base? Este básicamente va a ser una serie de procesos que se van a activar de manera simultánea para permitir que disminuya el exceso de ácidos o bases en sangre, por lo que cada uno de ellos va a trabajar sus funciones específicas. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, estos van a activar sus receptores cuando perciben que los valores de pH se encuentran por debajo de lo normal, es decir, menos a 7.35, lo que va a permitir que aumente la frecuencia respiratoria y asimismo las cantidades de pH en sangre. En el caso de los riñones, estos cuando hayan un cambio notorio de pH, van a comenzar a presentar cambios en lo que vendrían a ser las cantidades de bicarbonato. Y en el caso de los amortiguadores, estas van a ser sustancias que pertenecen al interior o al exterior de las células y que se van a activar primeros cuando hay un cambio en los ácidos y en las bases. Pero, ¿por qué es importante este equilibrio ácido-base en el organismo? Nuestro cuerpo va a ser capaz de sobrevivir gracias a la cantidad de procesos que van a trabajar en conjunto. Y es por esto que el equilibrio ácido-base es uno de los mecanismos más importantes, siendo este el encargado de eliminar el exceso de ácidos o bases, evitando que se produzcan así los trastornos que vendrían a ser la alcalosis y la acidosis. Sobre los mecanismos que existen para regular este equilibrio ácido-base, primero tenemos el del sistema respiratorio. Este va a ser el de la segunda línea de defensa ante cualquier alteración del equilibrio ácido-base. Este es considerado una respuesta rápida, ya que solo va a tardar algunos minutos en actuar cuando se es detectada alguna alteración, y esta se va a basar principalmente en ya sea retener o eliminar el dióxido de carbono, es decir, el CO2. Ya que estamos hablando de CO2, debemos recordar que este va a ser el resultado del metabolismo celular, es decir, que va a existir una producción constante de este dióxido de carbono. Este metabolismo mantiene una concentración de CO2 que es de 1.2 mol por litro, lo que va a ser equivalente a una presión parcial de dióxido de carbono, es decir, el PCO2, de 45 milímetros de mercurio. Cualquier alteración que se dé en el CO2 va a actuar directamente sobre la concentración parcial de CO2, es decir, que si disminuye el CO2, también va a disminuir las cantidades de PCO2, pero si aumenta el CO2, también va a aumentar el PCO2. El dióxido de carbono va a ser la parte ácida del equilibrio ácido-base, ya que este al ser hidratado se va a convertir en ácido carbónico mediante la anhidrasa carbónica. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en iones de hidrógeno, y estos son los que van a determinar el equilibrio del pH extracelular. En el caso de la ventilación, este va a ser el encargado de regular la concentración de CO2 dentro del equilibrio del líquido extracelular, ya que si estamos hiperventilando, va a favorecer a que se elimine mayor CO2, provocando una disminución del PCO2, y esto hará que disminuya también la concentración de hidrogeniones y con ello se pueda aumentar el pH.
Pero si nos encontramos en hipoventilación, se va a eliminar menos CO2, es decir, que esto se va a acumular en el líquido extracelular, lo que va a favorecer a que se dé un aumento de pCO2, aumentando así también los hidrogeniones y por lo tanto se va a dar una disminución del pH. La ventilación va a tener una influencia directa sobre la concentración de hidrogeniones del líquido extracelular a través de la eliminación o la retención del CO2, y este mecanismo va a tener una efectividad del 50 al 70%. Ahora con el otro mecanismo del sistema renal, este va a ser considerado del sistema tardío, ya que puede tardar horas, pero en algunos casos hasta días, en hacer efecto cuando se detecta alguna alteración del equilibrio ácido-base. Para ello necesitamos recordar las principales funciones del riñón. Como sabemos, la primera es filtrar las sustancias del organismo. La segunda va a ser la de reabsorber estas sustancias que ya fueron filtradas y aún son de utilidad para nuestro cuerpo. Y por último, tenemos la función de excretar estas sustancias que ya son consideradas desechos. La regulación de los hidrogeniones del líquido extracelular se va a llevar a cabo mediante tres procesos, pero primero debemos recalcar aquí que, como sabemos, la unidad fundamental del riñón es la nefrona, y esta se va a encontrar constituida por un glomérulo, un túbulo contorneo distal, un asa de Henle, un túbulo colector, y el que vendría a ser el más importante aquí es el túbulo contorneo proximal, ya que en este se van a realizar los tres procesos: la secreción de hidrogeniones, la reabsorción del bicarbonato y la producción de un bicarbonato nuevo. Los riñones van a controlar el equilibrio ácido-base excretando orina ácida o básica, ya que si nos encontramos en una situación de alcalosis, es decir, que va a haber poca concentración de hidrogeniones, lo que sería igual a un aumento del pH, los riñones van a secretar menos hidrogeniones y van a dejar de reabsorber el bicarbonato que ha sido filtrado. Pero si es en una situación de acidosis, es decir, que va a haber mucha concentración de hidrogeniones, que va a ser igual a un pH bajo, los riñones van a aumentar la eliminación de hidrogeniones y van a reabsorber el bicarbonato. Y también se va a producir lo que es este nuevo bicarbonato para que así se pueda mantener un equilibrio entre el ácido y las bases. Bueno, continuando con la exposición, empezaré a hablar sobre lo que vendría a ser acidosis. ¿Qué es acidosis? Acidosis va a ser una afección en la cual hay demasiada cantidad de ácidos en los líquidos corporales o en los líquidos del cuerpo, ¿no? Básicamente se define como un proceso fisiopatológico, ¿no? Porque está dándose una alteración en este caso. Por ejemplo, suben los ácidos y baja los niveles de pH. Cuando bajan los niveles de pH, incrementan lo que es la concentración de hidrógeno. Al momento de que se incrementa la concentración de hidrógeno, van a bajar los niveles de bicarbonato de sodio. O también cuando se da el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Bueno, la acidosis básicamente se va a clasificar en acidosis metabólica y en acidosis respiratoria. Solo mencionaré porque luego voy a estar explicando sobre acidosis metabólica. Bueno, en cuanto a la acidosis metabólica, nos va a dar lo que es una cetoacidosis diabética. Lo voy a mencionar nada más porque después voy a explicar. Ahora, también vamos a tener lo que son una acidosis hiperclorémica y también lo que son unas enfermedades renales, ¿no? Ahora, en el caso de acidosis respiratoria también voy a mencionar porque mi compañero les va a explicar sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, se va a dar por unas deformaciones en el tórax, unas lesiones torácicas y también por la debilidad de músculos a nivel de tórax, ¿no? Entonces, ya habiendo hablado esto, tenemos que empezar a hablar sobre lo que vendría a ser acidosis metabólica, ¿no? ¿Qué es acidosis metabólica en sí? Esta se desarrolla cuando se produce demasiada cantidad o unos niveles excesivos de ácidos en el cuerpo o en los líquidos corporales, ¿no? Como ya había mencionado. Entonces, también, por ejemplo, puede ocurrir en los riñones. ¿Por qué puede ocurrir en los riñones? Por ejemplo, va a haber un momento en que los riñones van a dejar de funcionar. El momento que dejan de funcionar, no van a poder eliminar estos ácidos, ¿no? Y como no van a poder eliminar estos ácidos, se van a quedar acumulados y ahí es donde van a empezar a elevar, ¿no? Esos niveles
y te va a producir una acidosis metabólica, ¿no? Por eso acá en la diapositiva dice, la acidosis metabólica es la acumulación de ácido. Y esto principalmente a qué se debe, ¿no? Por ejemplo, se debe al aumento de producción de ácido eh, en los líquidos corporales, ¿no? Y también te da por la disminución de excreción de ácido. ¿Por qué te menciona esto? Como ya había dicho, lo de los riñones, va a haber un momento en que los riñones no van a funcionar. A esto se le denomina insuficiencia renal. Entonces, cuando no van a poder eliminar, se van a empezar a acumular, ¿no? Y va a subir los niveles, como ya había dicho. Ahora, también va a dar una pérdidas gastrointestinales. ¿Por qué te va a dar una pérdida gastrointestinal? Al momento de que tú presentas diarrea, un cuadro de diarrea, vas a eliminar esos niveles de bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, ya habiendo hablado de esto, empezaré a hablar, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, básicamente para darnos cuenta cuál es la acidosis metabólica y respiratoria o frente a una acidosis metabólica, ¿no? Por ejemplo, tenemos que fijarnos en estos valores. Primero, que la acidosis metabólica está relacionada con la alteración del bicarbonato y en este caso está disminuido. Como ya había mencionado, el bicarbonato disminuye y los ácidos suben, ¿no? Entonces, segundo, el pH también está disminuido. Entonces ya nos podemos dar cuenta de que el pH con el bicarbonato van a la par, ¿no? Y si estos niveles están bajos, ya pues estamos frente a un cuadro de acidosis, ¿no? Acidosis metabólica. Entonces también puede ser de que la presión parcial de CO2 o de dióxido de carbono también esté aumentado, ¿no? O esté elevado, como ya había mencionado. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta de que este paciente tiene una acidosis metabólica en cuanto a estos valores. Lo más importante es, por ejemplo, cuando pH y el bicarbonato de sodio bajan. Ahora, vamos a empezar hablando sobre su clasificación de acidosis metabólica, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener lo que son de aniones GAF elevados, porque ya estamos viendo de que es una acidosis y está elevado, ¿no? Y bueno, también vamos a tener una parte donde estamos hablando de manera normal para poder explicar esto. Si bien es cierto, por ejemplo, la acidosis metabólica se va a producir cuando el mecanismo renal de la producción de hidrogeniones y bicarbonato se va a alterar, ¿no? Como ya había mencionado. Pero, por ejemplo, en patologías como insuficiencia renal, que ya había dicho, como problemas de enfermedades renales, ¿no? Que había dicho. También se va a dar a nivel digestivo, como ya había dicho, sobre, por ejemplo, cuando te da un cuadro de diarrea, ¿no? También vamos a tener el aumento excesivo, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, que posteriormente también voy a explicar. Y entonces también era por el excesivo o excesiva ingesta de alcohol, ¿no? Por eso también era en el que te producía una acidosis metabólica. Las causas principales tenemos lo que es la cetoacidosis o también denominada acidosis diabética. Esta se desarrolla cuando hay sustancias ácidas o también denominadas cuerpos cetónicos. Voy a explicar brevemente cómo se da en un paciente diabético, es decir, un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2. Ya sabemos que la glucosa, por ejemplo, está elevada, ¿no? Y tiene una deficiencia de insulina, ¿no? Ahora, como ya sabemos que hay una deficiencia de insulina, es decir, no puede controlar la glucosa, si bien es cierto, el cuerpo necesita lo que es energía, entonces eso es muy importante ya que la insulina es la encargada de llevar glucosa a diferentes partes del cuerpo, no tejidos o ya sea órganos. Entonces, como hay una deficiencia de insulina, no va a haber este caso, pero el cuerpo igual necesita energías, necesita para los órganos y para los tejidos, ¿no? Ahora, entonces el cuerpo de manera involuntaria dice, yo necesito energía, pero ¿de dónde voy a empezar a agarrar? Entonces agarra las grasas y les empieza a degradar para posteriormente convertirlas en energía. Y al momento que está degradando estas grasas, empieza a formar cuerpos cetónicos o también denominadas cetonas. Y ahí es donde, por ejemplo, tenemos
cuerpos cetónicos en la sangre, ¿no? Y ahí es donde se da cetoacidosis diabética y por eso es denominado esto. Ahora, como punto número 2 tenemos lo que es una insuficiencia renal. ¿Por qué te da una insuficiencia renal, no? Había mencionado de que, por ejemplo, va a haber un momento en el que los riñones dejan de funcionar. Entonces, al momento de que dejan de funcionar, no van a poder eliminar estos restos, ¿no? Ya que sea toda la carga diaria que nosotros tenemos a través de la orina. Por ejemplo, no van a poder eliminar estos niveles de ácidos y ahí entonces como no van a eliminar, se va a crear lo que es, por ejemplo, una acumulación. El momento de acumularse va a elevar los niveles de ácidos. Entonces ahí se le va a dar insuficiencia renal porque esta insuficiencia renal es cuando prácticamente el riñón no está funcionando, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, una acidosis láctica. ¿Por qué se da, por ejemplo, una acidosis láctica? Esta básicamente es la acumulación de un exceso de lactato. Ocurre básicamente cuando existe una producción aumentada o, por ejemplo, una utilización disminuida, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los casos de acidosis láctica se debe, por ejemplo, a una hipoperfusión tisular marcada durante un shock, ¿no? Por ejemplo, también puede ser un paro o, o también un desmayo puede ser, ¿no? El pronóstico es malo, bueno, no se restaura lo que es la perfusión tisular. Y bueno, luego tenemos las ingestas. Por ejemplo, eso lo que había dicho, las ingestas, básicamente está asociado a lo que era ácidos hiperclorémicos, básicamente que resulta la excesiva pérdida de bicarbonato de sodio al momento de que tienes un cuadro diarreico. Y básicamente por eso se da, por ejemplo, las ingestas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos lo que son las pruebas y exámenes. Al momento de estas pruebas y exámenes, por ejemplo, tenemos que ayudar a diagnosticar una acidosis, ¿no? Entonces, para determinar lo que sí es la causa, es un problema respiratorio o metabólico, tenemos que, por ejemplo, ver si tenemos cetonas en la orina, ¿no? Por ejemplo, para un paciente diabético, si tiene cetoacidosis diabética. También vamos a tener que ver lo que es el pH en la orina, si está disminuido o está elevado. Como ya habíamos mencionado, tiene que estar disminuido. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento es orientado de acuerdo al problema de salud, ¿no? Por ejemplo, va a haber a veces que se es recomendable usar o administrar niveles o el químico de bicarbonato de sodio, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que te indica el médico en este caso. Y eso sería todo. Bien. Acidosis pulmonar. Se considera acidosis respiratoria ante una reducción del pH sanguíneo secundaria a una retención primaria de CO2. Esta va a implicar siempre una alteración de la ventilación alveolar. Bien, esta va a implicar siempre, redundando, la ventilación alveolar. Ante una acidosis respiratoria, esta va desencadenando respuestas secundarias. Taponamiento intracelular entre la hemoglobina y proteínas. Estas van a constituir la única protección frente a la hipercapnia aguda, ya que el bicarbonato no va a poder tamponar el ácido carbónico. Esta respuesta se completa entre 10 a 15 minutos tras el aumento del PCO2. En la hipercapnia aguda, el bicarbonato plasmático va a aumentar en un miliequivalente por litro cada 10 milímetros de mercurio de aumento en la PCO2. De acuerdo a la respuesta renal, es de relevancia en la hipercapnia crónica, ya que tarda entre 3 a 4 días y consiste en el incremento en la excreción urinaria de amonio, acidez titulable y pérdida de cloro, con el consiguiente aumento en la reabsorción de bicarbonato, que va a aumentar entre 3 a 4 miliequivalentes de litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento en la PCO2. Ahora, de acuerdo a las manifestaciones clínicas se van a asociar a una hipercapnia y van a consistir en una cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, asterixis y disminución de la conciencia. Ahora, estas se van a asociar a una hipercapnia, como lo había mencionado, y van a consistir en esas, las que ya había mencionado. De acuerdo a las alteraciones de la ventilación pulmonar, estas se van a dar
como una obstrucción de la vía respiratoria, síndrome de apnea de sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema pulmonar, otras enfermedades que se van a dar netamente en las vías respiratorias y en el parénquima pulmonar. Bien, ahora, de acuerdo a las alteraciones de la pared torácica o de los músculos respiratorios, estas se van a dar de la siguiente manera. Enfermedades nerviosas, tales como la polineuropatías, enfermedades de la segunda motoneurona, enfermedades musculares, ¿no? Como las miopatías, miastenia gravis, trastornos electrolíticos, como la hipopotasemia, hiperpotasemia o hipofosfatemia. También podemos mencionar las enfermedades de la caja torácica, ¿no? Como la escoliosis, enfermedades de los centros respiratorios. Vamos a hablar de la depresión metabólica de los centros respiratorios, ¿no? Como la alcalosis metabólica, fármacos que van a producir esta, la enfermedad de hipotiroidismo. De acuerdo a la enfermedad estructural de los centros respiratorios, estamos hablando de la poliomielitis vulvar, encefalitis, hipoventilación primaria, apnea del sueño central, y puede favorecer aún más la depresión de centro respiratorio, por lo que debe adjuntarse a otras medidas específicas como la farmacoterapia, farmacoterapia broncodilatadora, ventilación mecánica no invasiva o invasiva, entre otras. La corrección de la hipercapnia puede producir alcalosis metabólica que va a responder bien a la expansión con suero salino. Eso sería todo. Continuando con la exposición, ya voy a hablar sobre lo que es la alcalosis y la alcalosis metabólica. La alcalosis se va a presentar cuando el pH arterial va a estar en aumento por encima de 7.4. Si el aumento del pH es consecuencia principalmente de lo que es el bicarbonato, a esta se le va a denominar lo que es alcalosis metabólica. Pero si va a ser, la alcalosis va a ser causada por el descenso del dióxido de carbono, a esto se le va a denominar lo que es la alcalosis respiratoria. En lo que es la alcalosis metabólica, como ya les había mencionado, es consecuencia del aumento del bicarbonato en el líquido extracelular. El aumento de bicarbonato en este va a provocar un incremento de la carga filtrada de bicarbonato, que a su vez va a hacer que se excrete un exceso de bicarbonato respecto a los hidrogeniones en el líquido tubular renal. En la alcalosis metabólica, las compensaciones principales son el aumento de la excreción renal de bicarbonato y la reducción de la ventilación, y lo que va a elevar lo que es el dióxido de carbono. Con el siguiente punto, que vienen a ser las causas, les voy a mencionar las principales, que vienen a ser la secreción excesiva de aldosterona, el vómito del contenido gástrico y la ingestión de fármacos alcalinos. En lo que es la secreción excesiva de aldosterona, esta va a favorecer a la reabsorción extensa de sodio, y al mismo tiempo lo que va a hacer es estimular el hidrogenión en las células intercaladas de los túbulos renales. El vómito del contenido gástrico, vomitar el contenido gástrico desprovisto del contenido de la porción distal del aparato digestivo va a provocar una pérdida de cloruro de hidrógeno secretado por lo que es la mucosa gástrica. En lo que es la ingestión de fármacos alcalinos, una causa común viene a ser lo que son los fármacos alcalinos, una ingestión en exceso, y esto es para lo que se usa usualmente para lo que es la gastritis o las úlceras pépticas. En lo que viene a ser el cuadro clínico de la alcalosis metabólica, van a encontrarse por grupos, que viene a ser la alcalosis cardiovasculares, que se va a encontrar lo que es el dolor precordial y la taquicardia. En el segundo grupo, las alteraciones psiconeurológicas, que viene a ser el síncope, el vértigo, el tétanos, las parestesias, y por último lo que es el deterioro del sensorio. Finalmente, en lo que son las alteraciones respiratorias, que se va a encontrar lo que es la ansiedad y la taquipnea. Continuando con el siguiente punto, que viene a ser las pruebas o los exámenes para su diagnóstico. Una gasometría arterial y un grupo de pruebas que va a englobar todo esto, las pruebas metabólicas, van a confirmar la alcalosis y determinar si se va a tratar de una alcalosis respiratoria o metabólica.
También se puede necesitar de otros exámenes para determinar la causa de la alcalosis, como el que es el papel tornasol, el análisis de orina y por último lo que es el pH en la orina. Para concluir este tema les voy a hablar sobre lo que es el tratamiento. Este va a incluir el de causa subyacente y la corrección de los déficits existentes, como la hipovolemia, los déficits de cloruro y de potasio. En lo que es la alcalosis sensibles al cloro, que suelen causar hipovolemia, la base del tratamiento va a consistir en aportar cloro en forma de suero salino hasta expandirse a lo que es el espacio extracelular. Y en los que son resistentes al cloro, que vienen a ser menos frecuentes, se requieren terapias más específicas, como lo que es la indometacina, la almirodina y la espironolactona. Continúa mi compañero. Ya, ok, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que viene a ser la alcalosis respiratoria. Bueno, como ya mis compañeros estaban mencionando, esta va a ser un trastorno ácido-base que aparece ante cualquier proceso que reduzca, ¿no?, la presión parcial del dióxido de carbono, que puede o no puede haber también una disminución compensadora de la concentración de bicarbonato, que viene a ser la HCO3. El pH puede ser, vamos a observar también que el pH puede ser elevado o puede ser normal. Básicamente podemos observar la alcalosis respiratoria cuando la presión parcial del dióxido de carbono es menor a 35 milímetros de mercurio. La causa más frecuente es un aumento de la frecuencia respiratoria o también una hiperventilación alveolar, ¿no?, que es el aumento del volumen respiratorio. La alcalosis respiratoria fisiológica se produce cuando una persona asciende a altitudes elevadas. Vamos a observar entonces, en resumen, que la alcalosis respiratoria es una afección marcada por un nivel bajo de dióxido de carbono en la sangre debido a una respiración excesiva, ¿no? Vamos a encontrar ahora dos tipos de lo que viene a ser alcalosis respiratoria. Vamos a tener una crónica y una aguda, ¿no? La forma crónica vamos a observar que es asintomática, mientras la aguda va a presentar síntomas, ¿no?, como mareo, también confusión, parestesias, calambres, también taquimia y espasmos carpopedios, ¿no?, que ya lo vamos a mencionar más adelante. También vamos a observar que en la alcalosis respiratoria aguda presenta un pH, ¿no?, mayor a 7.45 y va a tener un valor asociado en la presión parcial del dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio. En cambio, en la crónica va a tener un pH entre 7.41 a 7.45 y va a tener un valor en la presión parcial del dióxido de carbono también a menor de 35 milímetros de mercurio. Bueno, continuando, ahora les voy a hablar sobre las causas. Las causas se van a dar básicamente por la estimulación directa, ¿no?, del centro respiratorio, como viene a ser la ansiedad, ¿no?, que esta va a provocar una hiperventilación. Vamos a observar también en la imagen una hipoxemia, ¿no?, que viene a ser una disminución anormal de la presión parcial del dióxido en la sangre arterial, ¿no?, por debajo de lo que viene a ser los 60 milímetros de mercurio. Vemos también ahí enfermedades pulmonares, ¿no?, que pues una imagen de lo que viene a ser el edema pulmonar, que es el exceso de líquido en los pulmones. Y fármacos, ¿no?, también, por ejemplo la aspirina, ¿no?, y entre otros fármacos también. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas o síntomas. Bueno, entre los síntomas vamos a observar la taquimia, que viene a ser la respiración anormalmente rápida, ¿no? También vamos a tener lo que viene a ser la parestesia, que es la sensación de hormigueo, ¿no?, o pinchazos, que vienen a ser calambres, pero muy pocos intensos, ¿no?, que esto va a ser generalmente temporal. Tenemos lo que vienen a ser los espasmos carpopedal, que estos sí son calambres intensos y dolorosos de los músculos en las manos y en los músculos de los pies, ¿no? Vamos a tener por último las taquiarritmias, ¿no?, que es el aumento del ritmo cardíaco. Un ejemplo de esta sería la fibrilación auricular, ¿no? Bueno, en el diagnóstico vamos a tocar lo que viene a ser la gasometría y la concentración de electrolitos, ¿no? Vamos a observar también ahora el tratamiento. El tratamiento va a depender de la causa de la alcalosis respiratoria. Por ejemplo, si la persona tuviera una respiración rápida causada por ansiedad, ya sea por ansiedad, el tratamiento se basaría en disminuir su frecuencia respiratoria, disminuyendo así la ansiedad, ¿no?, y aumentando la cantidad de dióxido de carbono inspirado.
En el caso de fiebre, esta debe ser controlada, ¿no? Ya sea con medicamentos antipiréticos, y en casos de envenenamiento debe realizarse una desintoxicación. Si la alcalosis respiratoria fuera producida por altitudes elevadas, es normalmente que el organismo trate de compensar, ¿no?, esa ausencia de oxígeno, aumentando la frecuencia y gasto cardíaco. Entonces, para eso debe haber una asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Porque es un caso grave. Bueno, eso sería todo con la exposición. Muchas gracias.